¡Bombazo! Vea lo que Messi dijo de Lamine Yamal. Las palabras salieron de la boca de Lionel Messi con una convicción que hizo temblar a todos los presentes en la sala de prensa del Hotel Ritz de Madrid. Sus ojos brillaban con una mezcla de admiración y nostalgia mientras sostenía el micrófono con manos ligeramente temblorosas, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar fueran demasiado poderosas para contenerse. Este chico me recuerda a mí mismo cuando tenía su edad, pero con algo que yo nunca tuve, una madurez futbolística que da miedo, declaró Leo, haciendo una pausa que se sintió eterna. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los 20 periodistas más importantes de Europa intercambiaron miradas de asombro, sabiendo que estaban presenciando algo histórico. Sus plumas se movían frenéticamente. Sobre las libretas, cada gesto de Messi era analizado con la precisión de un científico estudiando un fenómeno único. La comparación había surgido después de que Ramón Hernández, veterano reportero de ESPN, le preguntara directamente sobre Lamine Yamal, el joven prodigio del Barcelona que había estado deslumbrando al mundo con su talento precoz. Messi, quien había regresado a España para participar en un evento benéfico de su fundación, no podía evitar sentir una conexión profunda con el chico que ahora portaba la camiseta, que él mismo había llevado con tanto orgullo durante 14 años inolvidables. El ambiente en la sala se había vuelto eléctrico desde el momento en que Leo había entrado. Vestía un traje azul marino que realzaba la intensidad de sus ojos, y su barba perfectamente recortada le daba un aire de madurez que contrastaba con la emoción juvenil que se asomaba cada vez que mencionaba al joven barcelonista. Era evidente que algo especial estaba bullendo en el interior del argentino, algo que no podía contener por más tiempo. Lamine Yamal había nacido en Esplugues de Llobregat, muy cerca de Barcelona, en una familia que conocía de primera mano el significado de la lucha diaria. Su padre, Mounir, había llegado a España desde Marruecos con apenas 18 años, cargando en sus hombros los sueños de toda una familia y un futuro incierto. Trabajaba en construcción durante el día, bajo el sol implacable del Mediterráneo, y por las noches limpiaba oficinas para sacar adelante a su familia. Sus manos callosas y su espalda dolorida eran el precio que pagaba por darle a su hijo las oportunidades que él nunca tuvo. Su madre, Sheila, de origen guineano, equilibraba múltiples empleos mientras criaba a Lamine y sus hermanos en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, donde los sueños parecían más grandes que las paredes. Trabajaba como asistente de limpieza en 3 casas diferentes durante la semana, y los fines de semana vendía productos de belleza de puerta en puerta. Sus ojos cansados pero llenos de esperanza miraban cada noche a su hijo, mientras éste practicaba toques de balón en el diminuto balcón del apartamento, sabiendo en su corazón que ese niño tenía algo especial. Cuando veo jugar a Lamine, veo hambre, continuó Messi, su voz cargándose de emoción mientras apretaba inconscientemente el micrófono. Veo a un niño que entiende que el fútbol no es solo un juego, sino una oportunidad de cambiar la vida de toda su familia. Eso es algo que no se puede enseñar en ninguna academia. Eso se lleva en la sangre. Eso se mama desde la cuna. Los periodistas garabateaban frenéticamente en sus libretas, conscientes de que cada palabra de Messi sobre el joven talento se convertiría en titular mundial en cuestión de minutos. Las cámaras de televisión enfocaban cada gesto, cada expresión facial del argentino, capturando la intensidad emocional de un momento que ya presentían histórico. Pero Leo no había terminado. Sus siguientes palabras serían las que darían la vuelta al mundo y cambiarían para siempre la percepción que la gente tenía del futuro del fútbol. He visto muchos jugadores jóvenes con talento en mis 20 años de carrera, prosiguió, inclinándose hacia adelante en su silla como si quisiera acortar la distancia entre él y cada persona presente. He compartido vestuario con Neymar cuando tenía 18 años, vi crecer a Pedri, a Gavi, a Ansu Fati, pero lo que tiene Lamine es diferente, es único. Tiene esa chispa, esa magia que solo aparece una vez cada generación.
y les voy a decir algo que quizás los sorprenda. Algo que jamás pensé que diría de un chico de 17 años. La tensión en la sala era palpable. Cada respiración se había detenido. Cada corazón latía al compás de las palabras del argentino. Los flashes de las cámaras habían cesado, como si hasta los fotógrafos hubieran comprendido la solemnidad del momento. Lo que estaba a punto de decir marcaría un antes y un después en la carrera del joven barcelonista y posiblemente en la historia del fútbol moderno. Las palabras que siguieron golpearon la sala como un rayo que ilumina la noche más oscura, como una revelación divina que cambia el curso de la historia. Messi respiró profundo, sus ojos clavados en algún punto lejano de la habitación, como si estuviera reviviendo sus propios recuerdos de juventud en la Masía, cuando él mismo era ese chico tímido de Rosario que soñaba con conquistar el mundo con un balón en los pies. Cuando yo tenía 17 años, soñaba con ser como Ronaldinho, declaró con una sonrisa melancólica que transformó completamente su rostro. Pasaba horas viendo videos de él en YouTube, estudiando cada movimiento, cada regate, cada gesto técnico. Lamine tiene 17 años y ya juega como si fuera Ronaldinho reencarnado, pero con la humildad y la inteligencia de alguien que ha vivido la lucha desde pequeño, de alguien que entiende el valor de cada oportunidad. La revelación causó un murmullo de asombro entre los presentes que se extendió como ondas en un estanque tranquilo. Algunos periodistas se miraron entre sí con incredulidad. Otros negaron con la cabeza, como si no pudieran procesar lo que acababan de escuchar. Messi, el hombre que había redefinido el fútbol durante 2 décadas, que había establecido récords que parecían imposibles de alcanzar, estaba poniendo a un adolescente al nivel de los más grandes de la historia. Pero sus siguientes palabras fueron aún más impactantes, más audaces, más reveladoras. He hablado con Xavi, con Iniesta, con Pep, con todos los que formaron parte de la época dorada del Barcelona, continuó, su voz ganando intensidad y convicción con cada palabra. Hemos tenido conversaciones largas, profundas, analizando no solo la técnica de Lamine, sino su mentalidad, su carácter, su forma de entender el juego. Y todos, absolutamente todos, coincidimos en algo que me da escalofríos cada vez que lo pienso. Lamine no es solo el futuro del Barcelona, es el futuro del fútbol mundial. Y cuando digo futuro, no hablo de los próximos 2 o 3 años, me refiero a los próximos 15 años de dominio absoluto. Los periodistas sabían que estaban presenciando un momento histórico, uno de esos momentos que se recuerdan durante décadas, que se estudian en las escuelas de periodismo deportivo como ejemplo de cómo una simple rueda de prensa puede cambiar la narrativa de todo un deporte. Messi, conocido mundialmente por ser medido en sus declaraciones, por evitar las controversias y las predicciones arriesgadas, estaba haciendo una profecía audaz que resonaría en estadios, bares, redacciones y conversaciones familiares de todo el mundo. Pero la historia detrás de esta declaración era aún más profunda, más emocional, más humana. La noche anterior, Leo había tenido una conversación privada con Lamine en las instalaciones del Camp Nou, en el mismo césped donde había escrito su leyenda durante tantos años. El joven había llegado nervioso, con las palmas de las manos sudorosas y el corazón latiendo a 1000 por hora como un tambor africano en la noche. No todos los días tenías la oportunidad de hablar cara a cara con tu ídolo absoluto, con el hombre que había inspirado tu carrera desde que tenías uso de razón. La conversación había durado 2 horas. 2 horas en las que Messi vio reflejado en Lamine no solo su propio pasado, sino también el futuro brillante del fútbol. Habían hablado de todo, de la presión mediática, de las expectativas, de los sacrificios familiares, de los sueños que parecen imposibles hasta que se hacen realidad. Pero sobre todo, habían hablado de algo que solo ellos dos podían entender completamente. Lo que se siente al tener el peso de las esperanzas de
Millones de personas sobre tus hombros cuando apenas has dejado de ser un niño. ¿Sabes lo que me dijo anoche cuando nos despedíamos?, preguntó Messi a los periodistas, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo paternal y emoción genuina. Se quedó callado unos segundos. Me miró directamente a los ojos con una seriedad que me impresionó y me dijo: «Leo, yo no quiero ser el próximo Messi. Quiero ser el primer Lamine Yamal». Esas palabras me llegaron al alma. Me tocaron una fibra que no sabía que existía. La habitación quedó en silencio total. Un silencio tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las cámaras de televisión y el suave ronroneo del aire acondicionado. Esa frase del joven barcelonista había tocado algo profundo en el corazón del argentino, algo que lo conectaba directamente con sus propios inicios en el fútbol profesional, con ese niño de 13 años que había dejado Argentina para perseguir un sueño en un país desconocido. Messi recordó vívidamente su propia infancia en Rosario, cuando su padre Jorge se levantaba antes del amanecer para ir a trabajar en la fábrica metalúrgica y regresaba a casa con las manos manchadas de aceite y la espalda dolorida por las largas jornadas. Su madre Celia hacía malabares económicos milagrosos para mantener a 4 hijos, cocinando con creatividad infinita para que la comida rindiera, remendando ropa, hasta que ya no había forma de arreglarla más. Él también había sido ese niño con sueños más grandes que sus circunstancias. Ese chico que veía en el fútbol no solo una pasión ardiente, sino una esperanza luminosa para toda su familia. Lamine me recordó por qué empecé a jugar al fútbol, confesó Leo, su voz quebrándose ligeramente como una cuerda de guitarra a punto de romperse. No fue por la fama, no fue por el dinero, no fue por los títulos o los reconocimientos. Fue por esa sensación pura, mágica, indescriptible de tocar el balón y sentir que todo era posible, que el mundo entero se abría ante mis pies. Ese chico, Lamine, aún tiene esa pureza intacta, esa magia sin contaminar por las presiones del fútbol moderno. La declaración final de Messi cayó sobre la sala de prensa como una bomba atómica que haría temblar los cimientos del fútbol mundial durante años. Sus ojos se llenaron de una determinación férrea, de esa misma convicción que lo había llevado a conquistar todo lo conquistable en el deporte más popular del planeta. Era la mirada de un profeta, a punto de revelar una verdad que cambiaría el curso de la historia. Voy a decir algo que nunca, jamás, he dicho de ningún otro jugador en mis 22 años de carrera profesional, anunció Leo, su voz adquiriendo un tono solemne y reverencial que hizo que todos los presentes se inclinaran hacia adelante como fieles en una iglesia escuchando al pastor. He compartido vestuario con los mejores jugadores de 2 generaciones. He enfrentado a leyendas vivientes, he visto nacer y crecer a talentos extraordinarios. Pero nunca, escúchenme bien, nunca había tenido la certeza absoluta de estar viendo al siguiente dominador del fútbol mundial. El silencio que siguió fue ensordecedor, tan intenso que parecía tener vida propia. Los periodistas se miraron entre sí con los ojos desorbitados, conscientes de que acababan de presenciar una de las declaraciones más audaces y trascendentales en la historia del deporte. Messi, el hombre que había definido una era completa, que había sido testigo y protagonista de la evolución del fútbol durante 2 décadas, estaba pasando simbólicamente la antorcha a un adolescente español con la solemnidad de un rey coronando a su sucesor. Lamine Yamal no solo va a ganar un Balón de Oro, continuó Messi, cada palabra saliendo de sus labios como una profecía grabada en piedra. Va a ganar varios, muchos más de los que la gente puede imaginar ahora mismo. Y cuando lo haga, cuando esté levantando su 3er o 4.º Balón de Oro, el mundo del fútbol entenderá que estamos presenciando el nacimiento de una nueva era, que el fútbol ha encontrado no solo a su nuevo rey, sino a su emperador. La habitación explotó en un murmullo de voces excitadas, de teléfonos sonando, de editores gritando instrucciones a través de auriculares. Pero Messi levantó la mano pidiendo silencio porque aún no había terminado. Su revelación más
impactante, más personal, más conmovedora, estaba por llegar. Pero la declaración que realmente me marcó, la que me quitó el sueño anoche, llegó cuando Messi compartió un detalle íntimo de su conversación con Lamine que había permanecido en secreto hasta ese momento. El joven le había confesado algo durante esa charla nocturna en el Camp Nou que lo había conmovido hasta las lágrimas, algo que había tocado la fibra más sensible del corazón del argentino. Me dijo algo que jamás olvidaré mientras viva, relató Messi con la voz entrecortada, luchando visiblemente contra la emoción que amenazaba con desbordarse. Me dijo que cada noche, antes de dormir, se arrodilla junto a su cama y le agradece a Dios por dos cosas: por haber nacido en una familia humilde que le enseñó el valor del esfuerzo y por tener la oportunidad de cambiar la vida de sus padres a través del fútbol. Imagínense, un chico de 17 años pensando de esa manera, con esa madurez, con esa gratitud. Las palabras resonaron en el aire como una verdad universal, como un testimonio de la pureza que aún podía existir en el mundo del fútbol moderno. Lamine Yamal, criado en los barrios trabajadores de las afueras de Barcelona, había crecido viendo a su padre Mounir regresar cada noche de la construcción con el uniforme empapado en sudor y cemento, las manos agrietadas por el trabajo duro bajo el sol mediterráneo. Había visto a su madre Sheila contar monedas en la mesa de la cocina, calculando una y otra vez si alcanzaría el dinero para pagar el alquiler y comprar comida para toda la semana. Esa realidad, lejos de amargarlo o llenarlo de resentimiento, había forjado en él una mentalidad de acero templado en el fuego de la adversidad y una humildad que contrastaba dramáticamente con su talento extraordinario. Era la misma humildad que Messi había tenido que desarrollar cuando llegó a Barcelona siendo apenas un niño, cuando tuvo que crecer lejos de su familia, adaptándose a una nueva cultura mientras luchaba contra su propio cuerpo, que se negaba a crecer al ritmo normal. Cuando yo me retire definitivamente del fútbol profesional, continuó Messi, ya con lágrimas asomándose peligrosamente en sus ojos como gotas de rocío en una mañana de primavera, cuando cuelgue las botas para siempre y mire hacia atrás para evaluar mi legado, quiero que la gente recuerde que tuve el privilegio único, irrepetible, de ver nacer a la siguiente leyenda del fútbol mundial. Lamine no es solo talento en estado puro, no es solo técnica y velocidad. Es pasión, es sacrificio, es todo lo que el fútbol necesita para seguir siendo el deporte más hermoso del mundo. La rueda de prensa había tomado un giro completamente inesperado, transformándose de una entrevista rutinaria en un momento histórico donde el mejor jugador de todos los tiempos bendecía oficialmente a su sucesor ante los ojos atónitos del mundo entero. Los periodistas sabían que acababan de presenciar algo que sus nietos estudiarían en libros de historia del fútbol. En las horas siguientes, las declaraciones de Messi se volvieron virales en todos los continentes. Los titulares no podían capturar la magnitud emocional del momento, pero las redes sociales explotaron con millones de reacciones, análisis, debates y homenajes. Desde Tokio hasta Sao Paulo, desde Londres hasta Ciudad de México, el mundo del fútbol se despertó con una nueva realidad. El futuro ya tenía nombre y apellido. Lamine Yamal, desde la concentración de la selección española en Las Rozas, recibió la noticia mientras desayunaba con sus compañeros. El teléfono de Luis de la Fuente no paraba de sonar. Los WhatsApp se acumulaban por centenares, y cuando finalmente pudo ver el video completo de las declaraciones de Messi, las lágrimas corrieron por sus mejillas como ríos de emoción pura. 3 meses después, cuando Lamine marcó un gol espectacular en el clásico contra el Real Madrid, un golazo de tijera que hizo explotar el Camp Nou y dio la vuelta al mundo en segundos, sus primeras palabras en la entrevista post-partido fueron pronunciadas con la voz quebrada por la emoción. Esto es por Leo, por creer en mí cuando yo apenas empezaba a creer en mí mismo. Gracias por mostrarme que los sueños no tienen límites. Messi, viendo el partido desde su casa en Miami junto a Antonella y sus hijos,
Sonrió con la satisfacción profunda de quien había reconocido la grandeza antes que el resto del mundo, de quien había puesto su reputación en juego para defender a un talento en ciernes. Su profecía no solo había puesto al mundo del fútbol en estado de alerta máxima, sino que había creado un legado emocional que uniría para siempre a 2 generaciones de genios del balón. El futuro del fútbol tenía nombre y apellido, y Lionel Messi había sido el primero en pronunciarlo con la convicción sagrada de quien entiende la magia cuando la ve, de quien reconoce la grandeza incluso antes de que se manifieste completamente.